¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos encuentran calma y claridad en medio del caos mientras otros se sienten abrumados? Hoy te invito a descubrir juntos los secretos del estoicismo, una filosofía que puede transformar tu forma de enfrentar la vida, ayudándote a ser más resiliente, sereno y consciente. Quédate conmigo, porque no solo explorarás ideas fascinantes, sino que también te sentirás parte de una comunidad que, como tú, busca vivir con más propósito y sentido. ¿Estás listo para adentrarte en este viaje de autodescubrimiento? 1. La dicotomía del control. En la vida, constantemente nos enfrentamos a situaciones que están fuera de nuestro control. La lluvia en un día planeado para un picnic, un vuelo retrasado cuando tenemos prisa, o incluso las decisiones de otras personas que nos afectan de manera inesperada. Frente a esto, el estoicismo nos ofrece una herramienta poderosa, la dicotomía del control. Este principio nos enseña a distinguir claramente entre lo que podemos controlar y lo que está fuera de nuestro alcance. Lo que está en nuestro control son nuestras propias acciones, reacciones y juicios. Podemos decidir cómo responder a los insultos, elegir nuestra actitud ante un contratiempo y controlar nuestra integridad moral frente a la corrupción. Por otro lado, lo que está fuera de nuestro control incluye prácticamente todo lo demás, el comportamiento de otras personas, las circunstancias geopolíticas, las leyes de la física, y hasta los resultados de nuestros esfuerzos más sinceros. Al enfocarnos en nuestras propias acciones y actitudes, ganamos una libertad inigualable. No perdemos tiempo ni energía preocupándonos por aspectos de la vida que no podemos cambiar, lo que nos libera para actuar donde realmente podemos hacer una diferencia. Esta aceptación no significa resignación, sino todo lo contrario. Significa un compromiso activo con lo que sí está en nuestras manos, perfeccionando nuestra respuesta, nuestra ética y nuestra perspectiva personal. Adoptar la dicotomía del control puede transformar nuestra experiencia de vida. Nos vuelve más resilientes ante la adversidad, más calmos en la crisis y, sorprendentemente, más efectivos en nuestras acciones. Porque cuando dejamos de dispersar nuestras energías en lo que no podemos influir, concentramos una potencia formidable en lo que sí podemos cambiar. Así, este principio estoico no solo nos enseña sobre autocontrol, sino que también amplifica nuestra capacidad para impactar positivamente en nuestro entorno, fortaleciendo nuestra autonomía y nuestra paz interior. 2. El valor del silencio. En un mundo donde el ruido constante y la comunicación incesante parecen dominar cada momento de nuestras vidas, el valor del silencio a menudo se subestima. Sin embargo, en la práctica estoica, el silencio no es simplemente una pausa entre diálogos, sino una disciplina poderosa que fomenta la claridad, la reflexión y el autoconocimiento. El silencio nos ofrece un espacio para procesar y digerir las experiencias sin la prisa de responder o la presión de impresionar a otros. Es en estos momentos de quietud donde podemos escuchar no solo lo que sucede a nuestro alrededor, sino también lo que sucede dentro de nosotros mismos. Este autoexamen es crucial en el estoicismo, ya que es el medio por el cual podemos evaluar nuestras pasiones y deseos y alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Además, el silencio fortalece nuestra mente contra las distracciones externas. En la calma, aprendemos a construir una fortaleza interna que nos protege contra las tempestades de la vida diaria. Cuando cultivamos el hábito del silencio, desarrollamos una mayor paciencia y una perspectiva más equilibrada. Nos volvemos menos reactivos y más deliberados en nuestras acciones, lo que es esencial para vivir de acuerdo con principios estoicos. Pero el valor del silencio también se extiende a nuestras interacciones con los demás. Al elegir cuándo hablar y cuándo abstenernos, podemos mejorar la calidad de nuestras relaciones. El silencio puede ser una forma de respeto y una herramienta para escuchar genuinamente, permitiéndonos entender mejor a los otros. En las conversaciones, a menudo es el que escucha, no el que habla, quien gana más entendimiento y perspectiva. Finalmente, en el silencio encontramos una forma de serenidad que es rara en nuestra vida cotidiana. Nos proporciona un refugio interno al que podemos volver siempre, independientemente de las circunstancias externas.
Cultivar el silencio es cultivar una fuente de paz y estabilidad en uno mismo, un recurso que podemos llevar con nosotros en cualquier situación, proporcionando no solo un respiro del caos, sino también una profundidad de carácter que se manifiesta en todas nuestras acciones y decisiones. 3. Observador imparcial. La práctica de convertirse en un observador imparcial de nuestra propia vida es una de las enseñanzas más profundas y transformadoras del estoicismo. Al adoptar esta perspectiva, aprendemos a distanciarnos emocionalmente de nuestras reacciones automáticas y a ver nuestras experiencias desde una posición más objetiva y racional. Este desapego no es una desconexión de la vida, sino una forma de comprensión más clara y profunda de nuestras emociones y acciones. Como observadores imparciales, nos entrenamos para ver nuestros pensamientos y emociones como eventos que suceden, pero no necesariamente como imperativos a los que debemos obedecer ciegamente. Por ejemplo, cuando la ira surge, en lugar de reaccionar de manera impulsiva, podemos observar esta emoción como algo que está pasando dentro de nosotros, explorar sus causas y decidir conscientemente cómo queremos responder. Este enfoque nos da el poder de elegir acciones que estén en línea con nuestros valores más elevados, en lugar de ser arrastrados por nuestras respuestas automáticas. Este modo de autoobservación también enriquece nuestra comprensión de nosotros mismos. Al observar nuestras reacciones sin juzgarlas, empezamos a identificar patrones de comportamiento y gatillos emocionales. Este conocimiento es vital, pues nos permite prever situaciones potencialmente difíciles y prepararnos para manejarlas mejor. En esencia, ser un observador imparcial nos ayuda a cultivar una mayor autocomprensión y, por ende, una mayor autocompasión. Además, esta práctica estoica fomenta una mayor tolerancia y paciencia con los demás. Al entender nuestras propias luchas y conflictos internos, podemos empatizar más fácilmente con las luchas de los demás. Reconocer que todos enfrentamos desafíos similares nos permite relacionarnos con los otros desde un lugar de comprensión y respeto, en lugar de crítica o impaciencia. Finalmente, convertirse en un observador imparcial nos invita a vivir con una mayor conciencia y presencia. Liberados del peso de juzgarnos a nosotros mismos o a los demás de manera constante, podemos experimentar la vida de una manera más plena y centrada. Esta presencia consciente es la base para una vida de verdadera sabiduría y paz interior, como nos enseñaron los estoicos. A través de la práctica constante de la observación imparcial, no solo transformamos nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, sino que también abrimos la puerta a una vida más armoniosa y equilibrada. 4. Práctica de la premeditación de los males. La premeditación de los males, o praemeditatio malorum en latín, es una técnica estoica diseñada para fortalecer la mente frente a las adversidades futuras. Mediante esta práctica, nos enfrentamos mentalmente a los peores escenarios posibles, no como un ejercicio de pesimismo, sino como una forma de preparación psicológica que nos ayuda a mitigar el impacto emocional de los eventos cuando estos realmente suceden. Esta técnica implica visualizar detalladamente las dificultades potenciales o los desafíos que podríamos enfrentar en nuestras vidas. Por ejemplo, podríamos imaginar la pérdida de un trabajo, enfrentar una enfermedad o incluso la muerte de seres queridos. Al hacerlo, exploramos cómo podríamos responder a estos eventos, qué recursos emocionales y prácticos podríamos utilizar para manejar la situación, y cómo podríamos mantener nuestra compostura y principios estoicos a pesar de las circunstancias. La premeditación de los males nos enseña a aceptar con serenidad la posibilidad de que las cosas no siempre salgan según lo planeado. Este reconocimiento de la incertidumbre de la vida reduce nuestro miedo a lo desconocido y disminuye la ansiedad que surge de la anticipación. Al familiarizarnos con la idea de que podemos manejar los reveses y que tenemos la capacidad de persistir a pesar de las dificultades, desarrollamos una resiliencia psicológica que es esencial para navegar por la vida con equilibrio y determinación. Además, esta práctica ajusta nuestras expectativas sobre la vida y fortalece nuestro carácter. En lugar de ser arrastrados por la complacencia o el exceso de confianza, nos mantenemos alerta y preparados.
Al visualizar las adversidades, no solo identificamos posibles soluciones y estrategias para enfrentarlas, sino que también reafirmamos nuestro compromiso con los valores estoicos de coraje, justicia, moderación y sabiduría. En última instancia, la premeditación de los males nos empodera. Nos libera del temor paralizante al sufrimiento y nos prepara para actuar con integridad y propósito, sin importar lo que la vida nos depare. Al aceptar que el sufrimiento y los desafíos son parte natural de la existencia humana, nos equipamos mejor para enfrentar la vida no solo con resignación, sino con un activo espíritu de resistencia y una profunda comprensión de nuestra capacidad para superar las adversidades. 5. La simplicidad voluntaria. La simplicidad voluntaria es un concepto profundamente estoico que aboga por reducir nuestras necesidades y deseos a lo esencial, liberándonos de las complejidades innecesarias que a menudo saturan nuestras vidas. Esta práctica no solo es un acto de autocontrol, sino también una forma de alcanzar la libertad y la paz interior. Al adoptar un estilo de vida más simple, nos enfocamos en lo que realmente importa, eliminando las distracciones que nos alejan de nuestros verdaderos propósitos y valores. Al despojarnos de lo superfluo, tanto en lo material como en lo mental, ganamos claridad. La simplicidad nos permite desentrañar lo que es fundamental de lo que es accesoria y, a menudo, perturbadora. En términos prácticos, esto puede significar deshacernos de posesiones que no necesitamos, evitando actividades que no nos enriquecen y dejando de lado relaciones que nos drenan más de lo que contribuyen a nuestro bienestar. La simplicidad voluntaria no es una privación, sino una selección consciente que mejora la calidad de nuestra vida. Este enfoque también refuerza nuestra resiliencia. Al reducir nuestras dependencias externas, nos volvemos más autosuficientes y menos vulnerables a las fluctuaciones de la fortuna. Además, la simplicidad nos enseña a valorar más profundamente las pequeñas alegrías y los placeres simples de la vida, que a menudo se pasan por alto cuando estamos demasiado ocupados o distraídos por el exceso. La simplicidad voluntaria también nos permite vivir con mayor autenticidad. Al eliminar lo innecesario, lo que queda es lo que verdaderamente resuena con nuestro ser interior. Este proceso de refinamiento continuo nos ayuda a entender mejor quiénes somos y qué queremos realmente de la vida. Asimismo, cultivar la simplicidad en nuestras rutinas y en nuestro entorno inmediato puede llevar a un estado mental más tranquilo y meditativo, propiciando una mayor presencia y conciencia en cada momento. En última instancia, la simplicidad voluntaria no es solo un hábito, sino una declaración de independencia. Declaramos que nuestra paz y felicidad no están atadas a la acumulación de bienes ni a la aprobación de los demás, sino que brotan de nuestra capacidad de vivir de acuerdo con la naturaleza y nuestra propia naturaleza. Esto nos libera para perseguir lo que realmente tiene valor para nosotros, permitiéndonos vivir de manera más deliberada, significativa y satisfactoria. 6. Autarquía, autonomía personal. La autarquía, o autonomía personal, es un principio central en el estoicismo que promueve la autosuficiencia emocional y moral. Esta no se trata de una independencia absoluta de los demás, sino de una fortaleza interna que permite a las personas enfrentar la vida con confianza y serenidad, sin depender excesivamente de factores externos para su felicidad o bienestar. En la práctica de la autarquía, el individuo se esfuerza por cultivar una vida cuyas bases sean sus propios valores y razonamientos, más que las influencias externas o las expectativas sociales. Esto implica desarrollar una comprensión profunda de lo que realmente se valora y necesita para vivir bien, alineando las acciones diarias con estos principios. Es un llamado a vivir con integridad y coherencia, asegurándose de que las decisiones personales reflejen las convicciones internas en lugar de las presiones externas. Además, la autarquía en el estoicismo abarca la gestión de nuestras emociones y deseos. Los estoicos enseñan que debemos centrarnos en mejorar nuestro carácter y virtudes, ya que estas son las únicas cosas sobre las que tenemos un verdadero control. Al fortalecer nuestro carácter, nos hacemos menos vulnerables a las adversidades externas y más capaces de mantener la tranquilidad y la perspectiva en situaciones difíciles. Esta autonomía personal también se manifiesta en la capacidad de encontrar satisfacción en uno mismo.
En lugar de buscar constantemente validación o cumplimiento a través de posesiones, estatus o incluso relaciones, la autarquía nos invita a encontrar contentamiento en nuestra propia capacidad de vivir virtuosamente. Esto no significa que rechazamos la interacción o el apoyo mutuo, sino que estos no se convierten en la fuente principal de nuestra felicidad o autoestima. Finalmente, la autarquía nos libera para contribuir de manera más efectiva y compasiva a la sociedad. Al ser emocional y moralmente autosuficientes, podemos ofrecer ayuda, orientación y compañía sin la carga de buscar algo a cambio o de sentirnos incompletos. Nos convertimos en individuos que no solo se sostienen a sí mismos sino que también fortalecen a su comunidad, promoviendo un bienestar compartido basado en la fortaleza y la autonomía personal. Este enfoque hacia la autarquía no es un camino hacia el aislamiento, sino hacia una libertad auténtica y una vida vivida con propósito y significado, marcada por la paz interior y la resiliencia ante los vaivenes de la existencia. 7. Reflexión nocturna. La reflexión nocturna es una práctica estoica valiosa que implica dedicar tiempo cada noche para revisar y evaluar las acciones y decisiones del día. Este momento de introspección no solo fomenta el crecimiento personal y el autoconocimiento, sino que también actúa como un cierre consciente del día, permitiendo que uno se prepare para el siguiente con una mente clara y un corazón ligero. Durante este tiempo de reflexión, uno se pregunta, ¿qué hice bien hoy? ¿En qué podría mejorar? ¿Cómo reaccioné ante los desafíos que enfrenté? ¿Mis acciones estuvieron alineadas con mis principios y valores estoicos? Estas preguntas no se plantean desde un lugar de autocrítica severa o remordimiento, sino desde uno de aprendizaje y aspiración a la mejora continua. Al reflexionar sobre las acciones positivas, reforzamos esos comportamientos y decisiones que reflejan nuestra mejor versión. Celebramos los pequeños triunfos, como cuando logramos mantener la calma en una situación estresante o cuando elegimos responder con amabilidad en lugar de irritación. Esta positividad nos ayuda a construir una imagen más fuerte y virtuosa de nosotros mismos. Por otro lado, al considerar áreas de mejora, no nos enfocamos en la culpa, sino en las oportunidades de aprendizaje. Si reconocemos que podríamos haber manejado una situación mejor, nos preparamos para enfrentar un desafío similar en el futuro con mayor sabiduría y preparación. La clave está en hacer estos ajustes sin juzgarnos duramente, entendiendo que el perfeccionamiento es un proceso y no un destino. Esta práctica también sirve para disipar las preocupaciones y estresores que podríamos llevar con nosotros al sueño. Al procesar conscientemente los eventos del día y soltar aquellos que ya nos sirven, promovemos un descanso más pacífico y reparador. Además, establecer intenciones claras para el día siguiente puede motivarnos y dirigirnos hacia nuestros objetivos estoicos de vivir con propósito y significado. En última instancia, la reflexión nocturna es una herramienta poderosa para cultivar una vida reflexiva y deliberada. Nos permite cerrar cada día con gratitud y conciencia, asegurando que cada paso que damos está imbuido de intención y alineado con el camino estoico hacia una vida buena y virtuosa. 8. El rol de la comunidad. El estoicismo, a menudo percibido como una filosofía individualista, en realidad otorga un gran valor a la comunidad y al rol que cada persona desempeña en el bienestar colectivo. Los estoicos entendían que, aunque la práctica de la virtud comienza con uno mismo, su impacto se extiende inevitablemente hacia los demás. Vivimos en un mundo interconectado, y nuestros pensamientos, palabras y acciones repercuten en quienes nos rodean, formando una red de interdependencia que sostiene a la sociedad. Epicteto, por ejemplo, enseñó que somos como miembros de una gran familia humana, donde cada uno tiene un papel que cumplir. Este sentido de pertenencia nos invita a ver nuestras vidas no solo como individuos aislados, sino como parte de un todo mayor. Al comprender esto, comenzamos a ver que nuestras acciones deben beneficiar no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos con quienes compartimos este mundo. Nos esforzamos por actuar con justicia, empatía y compasión, no solo porque es lo correcto, sino porque también fortalece el tejido social del que todos dependemos. El rol de la comunidad en el estoicismo es también un recordatorio constante de humildad. Al reconocer nuestra interdependencia,
entendemos que no somos autosuficientes en un sentido absoluto. Necesitamos del apoyo, el conocimiento y las habilidades de los demás para prosperar. Esta conciencia nos ayuda a cultivar un espíritu de gratitud hacia aquellos que nos rodean y a ver las relaciones humanas como una fuente vital de crecimiento y enriquecimiento mutuo. Además, la comunidad proporciona un terreno fértil para la práctica de las virtudes estoicas. Al interactuar con otros, tenemos la oportunidad de ejercitar la paciencia, la tolerancia, la generosidad y el perdón. Estas interacciones, aunque a veces desafiantes, nos brindan el escenario perfecto para probar y fortalecer nuestro carácter. Nos enfrentamos a diferencias de opinión, conflictos y malentendidos, y es precisamente en estos momentos cuando el estoicismo se convierte en una herramienta invaluable para mantenernos centrados y actuar con integridad. Finalmente, el rol de la comunidad en el estoicismo es un llamado a contribuir activamente al bienestar de los demás. No se trata solo de no causar daño, sino de buscar maneras de mejorar las vidas de quienes nos rodean. Ya sea a través de acciones de servicio, de apoyo emocional o simplemente de ser un ejemplo positivo, cada gesto cuenta. Al hacerlo, no solo fortalecemos la comunidad, sino que también nutrimos nuestro propio sentido de propósito y conexión. Así, el estoicismo nos enseña que una vida verdaderamente virtuosa no es solitaria, sino profundamente entrelazada con la humanidad que nos rodea. 9. La aceptación de la impermanencia. Aceptar la impermanencia es uno de los pilares fundamentales del estoicismo, una filosofía que nos invita a enfrentar la realidad de que todo en la vida está en constante cambio. Las estaciones cambian, las personas entran y salen de nuestras vidas, nuestros cuerpos envejecen, y nuestras circunstancias se transforman continuamente. La impermanencia es una verdad inevitable de la existencia, y es precisamente esta verdad la que nos desafía a vivir con mayor conciencia y apreciación. El estoicismo nos enseña que al aceptar la impermanencia, reducimos nuestro sufrimiento. La mayoría de nuestras angustias surgen del apego a cómo queremos que las cosas sean, en lugar de aceptar cómo son realmente. Nos aferramos a nuestras posesiones, a nuestras relaciones, incluso a nuestras propias expectativas de cómo debería ser la vida. Pero cuando entendemos que todo es temporal, desde los momentos de alegría hasta los de dificultad, nos liberamos de la tiranía del apego y la resistencia. Empezamos a vivir en el presente, disfrutando cada experiencia tal como es, sabiendo que cada momento es único y no se repetirá. Aceptar la impermanencia también nos enseña a dejar ir. Nos permite despedirnos de lo que ya no nos sirve, de relaciones que han cumplido su propósito, de etapas de la vida que deben concluir para que nuevas oportunidades puedan surgir. Este desapego no es indiferencia, sino una forma profunda de compromiso con la realidad, una manera de honrar el flujo natural de la vida. Además, esta aceptación nos ayuda a enfrentar el miedo a la pérdida. Cuando reconocemos que la pérdida es parte integral de la existencia, desde la pérdida de un ser querido hasta la pérdida de un trabajo o una oportunidad, comenzamos a ver estos eventos no como fracasos, sino como transformaciones. Vemos que, aunque no podemos controlar la llegada o la partida de las cosas, sí podemos controlar cómo respondemos a ellas, eligiendo siempre la paz sobre el miedo, la aceptación sobre la resistencia. Finalmente, la aceptación de la impermanencia nos invita a vivir de manera más significativa. Sabiendo que todo tiene un final, elegimos vivir cada día con propósito y gratitud. Valoramos más profundamente nuestros momentos, nuestras conexiones, nuestros logros y aprendizajes. A través de esta lente, cada experiencia se convierte en un maestro, cada cambio en una oportunidad de crecimiento y cada final en el comienzo de algo nuevo. Así, la aceptación de la impermanencia no es una rendición, sino una afirmación de la vida en su forma más auténtica y plena. 10. El cultivo de la ecuanimidad. El cultivo de la ecuanimidad es uno de los logros más nobles del camino estoico, una virtud que nos permite mantener la calma y la estabilidad emocional en medio de las tormentas de la vida. La ecuanimidad no significa la ausencia de emociones, sino la capacidad de no ser dominados por ellas.
Es el equilibrio interno que nos ayuda a responder a los altibajos de la existencia con serenidad y claridad, sin ser arrastrados por el pánico ante la adversidad ni por la euforia ante el éxito. Los estoicos nos enseñan que la ecuanimidad nace del entendimiento profundo de que los eventos externos, por sí mismos, no tienen el poder de afectarnos. Lo que realmente nos impacta son nuestros juicios sobre esos eventos. Cuando cultivamos la ecuanimidad, aprendemos a separar lo que sucede a nuestro alrededor de cómo decidimos interpretarlo o reaccionar ante ello. Nos damos cuenta de que, aunque no podemos controlar lo que ocurre, siempre tenemos control sobre nuestra respuesta. Esta práctica comienza con el autocontrol y la moderación. En lugar de permitir que nuestras emociones nos dicten nuestras acciones, tomamos un paso atrás, respiramos profundamente y elegimos cómo queremos reaccionar. En los momentos de ira, en vez de explotar, encontramos una oportunidad para practicar la paciencia. En los momentos de miedo, en vez de retraernos, decidimos avanzar con valor. En los momentos de alegría extrema, mantenemos los pies en la tierra, recordando que la vida es un ciclo constante de cambios. La ecuanimidad también implica una aceptación radical de la realidad tal como es, sin resistencia ni juicio. Al aceptar lo que no podemos cambiar, liberamos nuestras mentes del estrés y la ansiedad que surgen de luchar contra lo inevitable. Esta aceptación nos permite enfocar nuestra energía en aquello que sí podemos influir, nuestras propias acciones, pensamientos y actitudes. Además, cultivar la ecuanimidad nos ayuda a ver la vida con una perspectiva más amplia. Nos permite reconocer que cada experiencia, ya sea buena o mala, tiene algo que enseñarnos. Nos vuelve más resilientes ante las dificultades y más agradecidos en los momentos de tranquilidad. A través de esta práctica, encontramos una estabilidad interna que nos sostiene, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Al final, la ecuanimidad no es solo una herramienta para sobrellevar las dificultades, sino una manera de vivir más plenamente. Nos da la libertad de ser auténticos, de actuar con integridad y de enfrentar la vida con coraje y paz. Es un recordatorio constante de que, aunque no siempre podamos elegir nuestras circunstancias, siempre podemos elegir quiénes somos en medio de ellas. 11. La sabiduría en la restricción emocional. La sabiduría en la restricción emocional es un aspecto fundamental del estoicismo que nos enseña a gestionar nuestras emociones de manera consciente y deliberada. A menudo, el concepto de restricción emocional se malinterpreta como represión o insensibilidad, pero para los estoicos se trata de un ejercicio de discernimiento. No se trata de no sentir, sino de entender profundamente nuestras emociones y elegir cómo y cuándo expresarlas. Los estoicos creían que las emociones en sí no son intrínsecamente buenas o malas, es la forma en que reaccionamos a ellas lo que determina su impacto en nuestras vidas. Practicar la restricción emocional significa reconocer nuestras emociones al surgir, sin dejarnos llevar por ellas impulsivamente. Es como ser el capitán de un barco en una tormenta, las olas del mar son inevitables, pero nuestra habilidad para mantener el timón firme define el curso de nuestro viaje. Esta restricción no es una negación de nuestra humanidad, sino una afirmación de nuestro poder interior. Al elegir conscientemente cuándo y cómo responder a nuestras emociones, cultivamos una mente más tranquila y un carácter más fuerte. Por ejemplo, cuando sentimos ira, en lugar de reaccionar de inmediato, podemos pausar y preguntar, ¿esta reacción me acerca a mis objetivos? ¿Es esta respuesta coherente con mis valores? Este espacio entre el estímulo y la respuesta es donde reside nuestra libertad y nuestro verdadero poder. La sabiduría en la restricción emocional también implica comprender que nuestras emociones a menudo son pasajeras y no merecen siempre una respuesta inmediata. Muchas veces, al permitir que una emoción se asiente antes de actuar, descubrimos que su intensidad disminuye, que nuestra perspectiva cambia, y que tomamos decisiones más alineadas con nuestros valores y principios. Finalmente, esta práctica nos ayuda a relacionarnos mejor con los demás. Nos permite escuchar más profundamente, responder con empatía en lugar de reacción y construir relaciones más auténticas y significativas.
Al controlar nuestras emociones en lugar de ser controlados por ellas, mostramos a los demás una presencia más constante, confiable y justa. Así, la restricción emocional, lejos de ser una limitación, se convierte en una fuente de sabiduría y fortaleza. Nos enseña a ser dueños de nuestras reacciones, a actuar desde un lugar de claridad y calma, y a vivir de manera más consciente, equilibrada y conectada con nuestra mejor versión. Espero que estas enseñanzas estoicas te hayan inspirado tanto como a mí. El estoicismo nos brinda herramientas valiosas para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad, sabiduría y una fortaleza interna inquebrantable. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir explorando más sobre filosofía, crecimiento personal y maneras prácticas de mejorar tu día a día, te invito a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas nuestros próximos videos, donde seguiremos compartiendo ideas poderosas para ayudarte a vivir con más propósito y paz interior.